La semana pasada empezamos a reflexionar sobre el sentido de la vida por medio del prólogo del libro de Eclesiastés. Recordemos que el libro de Eclesiastés se llama así porque su título original es Kohelet en hebreo, que significa el predicador, y de ahí se ha ido traduciendo al griego y demás y nos ha llegado a nosotros como libro de Eclesiastés, aunque es el libro, como decíamos la semana pasada, el libro menos eclesiástico de la Biblia, pero no por eso veremos, es un libro que habla mucho de Dios. En esta mañana os invito a seguir meditando acerca del sentido de la vida, pero esta vez lo haremos basándonos en el epílogo. La semana pasada vimos el prólogo, esta semana veremos el epílogo, y os invito, si no tenéis costumbre de leer la Biblia, no tenéis ningún plan, pues os invito a leer el libro de Eclesiastés durante estas vacaciones. Os invito a coger vuestras Biblias en el capítulo 12 de Eclesiastés, y yo solamente voy a leer los versículos 13 y 14, que es con las palabras con las que termina el predicador. Dice: el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aun la realizada en secreto. A lo largo de su discurso, el predicador nos ha mostrado que todo bajo la capa del sol es vanidad, ¿verdad? Esto hicimos mucha énfasis la semana pasada. Que no hay nada bajo la capa del sol que pueda satisfacer plenamente nuestra vida, y eso es así porque todo lo que hay bajo la capa del sol ha sido frustrado por el pecado en el mundo, no porque Dios hiciera que las cosas fueran vanidad, sino es el efecto del pecado quien las ha convertido en vanidad. Y por tanto, por el efecto del pecado, todo es efímero, poco duradero y falible. La semana pasada reflexionábamos acerca del ciclo de la vida, como la naturaleza cicla un ciclo, ¿verdad?, que puede llegar a ser hastiado y hacernos pensar como que estamos dando vueltas sin sentido. También veíamos que la vida en sí es una vanidad porque, aunque nuestra vida pueda parecernos muchos años, llegará un día que dejaremos de existir y pasados los años nadie se acordará de nosotros. E incluso vimos que no hay nada bajo la capa del sol que sea nuevo, que todo se ha visto ya y por tanto no hay nada que nos llene plenamente. Pero por ello, no por ello el autor, el predicador, nos decía que no por eso no vamos a disfrutar de las cosas que hay en nuestra vida, sino que nos enseñó que aunque todo es vanidad, es bueno que disfrutemos de todo lo que nos rodea porque es un don de Dios. Cuando vemos todo lo que nos rodea, ahora mismo en nuestras vacaciones, el buen tiempo que hace, la playa, la montaña, el tiempo libre que tenemos de compartir con nuestra familia, si lo disfrutamos de forma agradecida al Señor, alabándole a Él como un don que Dios nos ha dado, el predicador nos diría que esto es bueno. Decía el capítulo 3 de Eclesiastés: yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva, y sé también que es un don de Dios que el hombre coma o beba y disfruta de todos sus afanes. Nosotros en casa estábamos viendo la serie Chosen, que también nos la mencionó el predicador Fidel hace poco, y aunque es una serie pues que hace su interpretación libre de la Biblia, ¿no? La contextualiza mucho al contexto, pero sí podemos estar de acuerdo que Jesús no solo es que predicase, no solo es que estuviera en la sinagoga, no solo es que sino lo vemos en una boda y podemos imaginarlo en situaciones cotidianas, celebrando las fiestas, la de la Pascua o las fiestas que fueran, compartiendo con su familia, con sus amigos, ¿verdad? Si los niños se acercaban a él era porque era una persona de carácter afable. Los niños no se acercan de forma natural a una persona severa, ¿verdad? Es decir, que el Señor Jesús demostró que se podía alabar al Señor al mismo tiempo que se disfruta de la vida. Aunque el predicador centre su mensaje principalmente en lo que hay bajo la capa del sol, el predicador no ignora que hay una realidad más allá de la capa del sol. Aunque el predicador se ha centrado especialmente en lo que os digo, en lo que hay bajo la capa del sol, por ejemplo, el predicador menciona a Dios o al Creador unas 37 veces en todo el libro y aparece mencionado en todos los capítulos del libro de Eclesiastés, excepto el 4 y el 10. Es decir, de los 12 capítulos, en 10
aparece la palabra Dios, el Creador, y solamente en 2 capítulos no es mencionado. Cuando en la Biblia se nos habla de Dios de distintas formas, sea Yahvé, sea Dios, sea Adonai, sea el Creador, no son nombres escogidos al azar, sino que cuando en la Biblia aparece un determinado nombre es porque nos quiere decir algo más. Por ejemplo, cuando se nos habla de Yahvé o Jehová, se está haciendo énfasis en el Dios del pacto de Isaac, de Abraham y de Jacob, porque es como se nos presenta a Dios en esa esfera, en la esfera del pacto hacia su pueblo. Nosotros nos referimos muchas veces a Dios como nuestro Padre Celestial, y así enfatizamos nuestra relación personal y familiar con Dios, ¿verdad? Porque el Señor nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Pero cuando el predicador se refiere a Dios como el Creador, se está refiriendo a Dios y a su relación con todas las criaturas de la creación. Por eso el Eclesiastés es un libro que nos habla tanto de la vida normal, de la vida diaria, y no tanto solo de la vida en la iglesia. Por tanto, el mensaje del predicador es para todos, para todas las criaturas. Todos estamos sujetos a vanidad. Cuando Dios envía la lluvia, la envía para todos. Cuando Dios nos manda olas de calor, todos las sufrimos, ¿verdad? Cuando hay sequías, todos las sufrimos. Justos e injustos, recibimos la misma gracia de Dios, ¿verdad? Una gracia común que nos llega a todos. De igual forma, a todos nos espera un mismo destino, una muerte y el juicio. Y vivir sabiamente consiste, según el predicador, es vivir en base a esa realidad, en base a la realidad de que hay una muerte, aunque hoy nos pueda parecer lejos, está más cerca de lo que pensamos, la realidad de la muerte y la realidad del juicio después de la muerte. Por eso el predicador dice que vale más ir a un funeral que a un banquete o una boda. Y para los banquetes y las bodas todo el mundo se arregla, todo el mundo se prepara, es un gozo ir a una boda, y a los entierros vamos, pero vamos por compromiso, por la familia, pero no es agradable ir, ¿verdad? Pero ¿por qué el predicador dice que es mejor ir a un funeral antes que una boda o a un banquete? Porque el funeral nos hace ver la realidad de la vida, que algún día nosotros también vamos a estar allí. El predicador tiene muy presente a Dios como Creador y Señor de todas las cosas, y es muy consciente de que hay una eternidad que está por encima de la capa del sol. Aunque a lo largo de su discurso constantemente está hablando bajo la capa del sol, el predicador no pierde de vista la realidad de una eternidad más allá de la capa del sol. Por eso, la semana pasada también leíamos Eclesiastés 7:14. Cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos, pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Además, el predicador reconocía que el ser humano es un ser consciente de esa eternidad y nos exhorta a vivir la vida con esa conciencia en la mente. De hecho, nos dice el predicador que la conciencia de la eternidad es algo que tenemos todas las personas, no solo los creyentes. Por eso, a lo largo de la historia, el ser humano ha querido buscar la vida eterna. Hoy en día, como todo lo basamos en la ciencia, el hombre confía que la ciencia pues va a ir venciendo las distintas enfermedades. Sin embargo, no estamos tan lejos de un microbio que por desgracia acabó con muchísima persona, un virus concretamente. Por desgracia encontramos mucha gente que pone fin a su vida a propósito por medio del suicidio. Por desgracia, muchas personas mueren por la acción directa del ser humano, ¿verdad? Muertes, guerras, asesinatos. Aunque no seamos capaces de comprender todo lo que hace Dios, sí podemos intuir en nuestro corazón que no todo acaba en este mundo bajo la capa del sol. Y ya os digo, esto incluso el que no es creyente. Aun el no creyente muchas veces cuando piensa en alguien que se le ha muerto, piensa en alguien allí donde estés. Es decir, que indirectamente hacen mención a una eternidad sin que acaben de creer en ella. Bueno, como os decía, aunque el predicador haga mucho énfasis en la vanidad bajo el sol, el predicador tiene muy presente la realidad eterna y que la realidad eterna, no es ninguna vanidad, sino que en realidad es la realidad que realmente tiene sentido.
La vida eterna es la que realmente tiene sentido. Por eso el predicador, después de todo su discurso, llega a la siguiente conclusión que antes hemos leído. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre, porque Dios traerá a juicio toda obra buena o mala, aun la realizada en secreto. Fijaos que en esta frase encontramos dos mandatos. Primero nos dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y luego nos da dos porqués. Primero, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque este es el todo del hombre. O sea, si la vida del hombre tiene sentido, es en base a estas dos cosas: a temer a Dios y a guardar sus mandamientos. Esa es la vida que realmente tiene sentido según el predicador. Y luego el predicador nos da un segundo porqué en relación al primero. Dice, porque Dios traerá a juicio toda obra buena o mala, aún la realizada en secreto. Nuestra vida es un misterio bajo la capa del sol. ¿Nos casaremos o no? ¿Viviremos muchos años o no? ¿Tendremos hijos o no? ¿Tendremos mucho dinero o no? ¿Tendremos muy buena salud o no? Pero lo que sí sabemos que todos, cada uno de nosotros, nuestra obra, buena o mala, será llevada a juicio, aún la llevada en secreto. Vamos a pensar en el primero de los mandatos, en temer a Dios. Lo primero es que el ser humano rechaza de forma natural el temor a Dios. El ser humano, de forma natural, desde la caída en el Edén, busca separarse de Dios y quiere tener dominio sobre todas las cosas. Cuando el diablo habla con Eva, le dice, si coméis del fruto, seréis igual a Dios. Es decir, lo que ellos querían en realidad, no someterse a Dios, sino hacer su vida completamente de espaldas a Dios. Y eso es algo que continuamente ha hecho el ser humano, y todos y cada uno de nosotros lo hacemos en mayor o menor medida cuando le desobedecemos. El hijo pródigo quiso desembarazarse del padre y hacer su vida, ¿verdad? El diablo, como os decía, el diablo dijo a la mujer, ¿no? Si coméis del fruto prohibido, no moriréis, sino que vuestros ojos se abrirán y seréis como Dios. Esa es es lo que decía, ¿no? El ser humano se cree que está mejor solo que en manos del Creador. Sin embargo, el predicador nos muestra que esa es una idea completamente absurda, ¿verdad? Precisamente el vivir de espaldas a Dios ha hecho que toda nuestra vida sea vana, sin sentido. En cambio, se da la paradoja que aunque el hombre rechace el temor a Dios y le dé espaldas continuamente a Dios, el temor a Dios es el único temor que quita todo temor. A veces confundimos el temor a Dios con el miedo a Dios. Sin embargo, en la Escritura, las personas que tienen miedo a Dios es el que peca y se esconde de Dios. En cambio, el que teme a Dios no le teme. Vosotros habéis hecho un montón de lecturas y salmos en los que hemos escuchado un cántico de Marcos Vidal en el que el que teme a Dios puede descansar en él y estar confiado. Señor Jesús obedeció en todo al Padre, ¿verdad? Hizo todo según su voluntad. ¿Tenía miedo Jesús de su Padre? No, ¿verdad? Tenía una relación de amor perfecta. La realidad es que nuestra vida depende de Dios. Es Él quien puede dar sentido a nuestra vida, ¿verdad? Hemos dicho, es bueno disfrutar de la vida, pero ¿qué disfrutamos? De aquello bueno que Dios nos da, ¿verdad? Y decíamos que los malos momentos que Dios también nos envía es para que aprendamos de ellos. Aun aquellos que quieren vivir su vida ignorando a Dios, ignoran que todo aquello que tienen en sus manos también depende de Dios. Las personas viven su vida de espaldas a Dios, sin embargo viven porque Dios lo permite. En cambio, el temor a Dios es el único temor que quita todo temor. Cuando tememos a Dios podemos estar confiados, lo habéis leído y lo habéis compartido de distintas maneras, ¿verdad? Jesús nos advirtió que debíamos temer a aquel que puede destruir nuestra alma antes que a aquellos que pueden acabar con nuestra vida. Así que temer a Dios es el verdadero remedio contra cualquier temor. El temor de Dios es aquella reverencia que nace de la fe y que busca agradar al Señor del universo y de la vida. El temor es un respeto profundo por la voluntad del Creador que nos mueve a obedecerle y a guardar sus mandamientos. Y ese es precisamente el segundo mandato que nos comparte el predicador: guardar sus mandamientos. Los mandamientos fueron dados por Dios a su pueblo por medio de Moisés
para que Israel fuese el pueblo más sabio de la tierra. Dice Deuteronomio 4:6, obedeced los mandamientos y ponedlos en práctica, porque así demostraréis vuestra sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellas oirán todos estos preceptos y dirán, en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente, este es una gran nación. Dios da la ley a su pueblo porque los ama, porque desea que sea una gran nación, y siendo una gran nación que obedece a Dios, influyan a las demás naciones. Sabemos que el libro de Eclesiastés forma parte de lo que llamamos literatura sapiencial, ¿verdad? ¿Cómo empiezan los libros sapienciales? El primero de ellos, según el orden hebreo, es el libro de los Salmos. Por eso el Nuevo Testamento, cuando se refiere al Antiguo Testamento, se refieren a la ley y los profetas, o la ley, los salmos y los profetas. Y del conjunto de la literatura sapiencial, el primer texto que encontramos es el Salmo 1, que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de maldad. ¿Verdad? La literatura, así como los libros que nos hablan de las leyes, los mandamientos, nos dicen los mandatos al Señor y que los tenemos que obedecer, y los libros históricos dan testimonio de la historia de Israel, cuando obedecen y cuando no, y cuáles son las consecuencias de la desobediencia y qué ocurre cuando hay arrepentimiento. La literatura sapiencial nos muestra la ley de Dios como aquello que, si lo hacemos, viviremos vidas sabias, vidas sanas, vidas con propósito, vidas con sentido, que no van a ser vidas ausentes de sufrimiento. Hemos estudiado recientemente el libro de Job, y el libro de Eclesiastés es muy realista en este sentido. Si lo seguís leyendo, nos anima a no buscar justicia perfecta en medio de este mundo, a no buscar que nos vaya necesariamente bien en esta vida, pero fijaos cómo nos dice el predicador, aún así obedece los mandamientos, ¿no? Dios no es ningún aguafiestas, sino que nos da la vida para que la disfrutemos y nos manda que lo obedezcamos para que en la vida nos vaya bien. Y al mismo tiempo, al obedecerlos, es también una expresión de nuestro amor hacia Dios. Es nuestra forma natural de temerle y de amarle. Obedecer a Dios es demostrarle que confiamos en Él y su sabiduría más que en nadie más, y es la mayor expresión de amor hacia Él y de temor a Él. Dice el Señor Jesús, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. En cambio, cuando Adán y Eva comen del fruto, lo que hacen es confiar antes en el diablo, antes que en Dios. Y cuando confiamos en malas compañías y les obedecemos, pues lo que sucede es que confiamos más en ellos que en Dios. Y si nos dejamos llevar por lo que nos dicen los medios de comunicación o la publicidad y nos lleva a desobedecer, es que estamos confiando más en ello antes que en el Señor. Por lo tanto, guardar los mandamientos es consecuencia directa de nuestro temor al Señor. El texto que hemos leído del predicador nos dice el primer porqué. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto es lo que realmente da sentido a nuestra vida. Aunque bajo la capa del sol no hemos encontrado nada que dé sentido a nuestra vida, eso no significa que nuestra vida no tenga sentido. De hecho, para Dios es muy valiosa nuestra vida. De hecho, Dios juzga nuestra vida y nuestras obras y no juzga la de los animales, porque nuestra vida es importante para Dios. De hecho, Dios quiere que obedezcamos para que rompamos esa cadena de frustración que ha traído el pecado, y al obedecer le demos nuevo sentido a la vida que el Señor nos ha dado. Jesús mismo nos da ejemplo de ello, lo hemos dicho antes, disfrutando de la vida y al mismo tiempo obedeciendo y alabando al Señor en todo. Fijaos la gran cantidad de parábolas que se nos habla de fiestas y banquetes, de bodas, de fiestas, de banquetes, ¿verdad? Y de hecho, en algunas de ellas se nos habla de que el Señor nos invita a nosotros a formar parte de un banquete, ¿verdad? Y en el Apocalipsis lo vemos en forma de las bodas del Cordero, ¿verdad? Jesús hizo todo esto cumpliendo con la voluntad del Padre. Cuando en el Evangelio de Juan nos dice que Jesús limpia los pies a sus discípulos, él sabía que venía de Dios y que a que Dios iba. Y sabiendo esto, se dispuso a servir a sus discípulos. Sabiendo su destino y su origen, él obedeció a Dios sirviendo. Por tanto, seremos sabios como aquel que construyó su casa en la roca,
si vivimos nuestra vida con el propósito que Dios nos dio al crearnos, es decir, temiendo a Dios, escuchando su palabra y poniéndola en práctica. Y a continuación viene el segundo porqué. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es del todo del hombre, ya que Dios traerá a juicio todas nuestras obras. El hecho de que Dios nos juzgue, como os decía antes, es señal de que los seres humanos somos importantes para Dios. Somos seres morales, ¿no? Y nos ha creado a su imagen y semejanza. Podemos tener la idea del juicio final como un lugar donde toda nuestra vida sea puesta en público, ¿no? Tanto nuestras obras, digamos, que todo el mundo ha visto, como aquellas que se han hecho en secreto. Hoy esto no es difícil de imaginar con tanta cámara y con tanta red social donde toda nuestra vida es expuesta, ¿no? Realmente hay quien sabe incluso de nuestros gustos a través de Facebook, a través de WhatsApp, y saben perfectamente lo que queremos. O a lo mejor vas por la carretera confiadamente, ¡pam!, y un radar te pilla que has pasado el límite de velocidad, ¿verdad? Si hoy en día es difícil preservar nuestra privacidad, es fácil que nos imaginemos el día del juicio final, donde todas nuestras obras, buenas o malas, sean examinadas, incluso las que son ocultas. Fijémonos aquellos personajes de la Biblia que se escondieron a hacer el mal y sin embargo sus obras fueron puestas en público, ¿no?, delante de todo el mundo. ¿Os imagináis que eso nos ocurrirá a nosotros? Pues eso es lo que nos ocurrirá el día del juicio final, ¿verdad? A lo largo de nuestro estudio de lo que nos enseña el libro del Predicador, vemos que debajo del sol hay justos a los que les va mal e injustos a los que les va bien. Por desgracia, eso ocurre en la vida bajo el sol, ¿verdad? Incluso hemos visto que la muerte alcanza a todos sin distinción, a justos e injustos. Pero nadie se librará del juicio eterno, y allí no habrá favoritismos. Y el que sea absuelto de ese juicio tendrá la vida eterna, pero el que sea condenado será condenado para siempre. Dice un filósofo, no sirve de nada aparentar lo que podría haber sido, porque yo soy lo que he hecho y nada más. Si somos realistas y sinceros, la idea del juicio de entrada nos tendría que aterrar a todos, porque por muy bueno que nos podamos aparentar y sentir, seamos sinceros con nosotros mismos, ¿qué pasará el día que nuestra vida sea puesta en público, verdad? Si nuestra vida es solamente lo que hemos sido y lo que somos ahora, somos los seres más desdichados que hay en la tierra. No tenemos ninguna posibilidad de superar ese juicio. Como dice el profeta Isaías, nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Sherry y yo estamos recientemente reflexionando con el libro de La Cruz y el Rey, de Tim Keller, en el que reflexiona basándose en el libro de Marcos, y el autor nos hace ver cómo los seres humanos en realidad tenemos muy poca capacidad de amar sinceramente. Porque en el fondo, si somos realistas, todos al amar buscamos algo a cambio. Amamos a nuestros hijos y queremos que por lo menos nos obedezcan, nos respeten, ¿verdad? No somos capaces de amar de forma genuina sin esperar nada a cambio. En cambio, el Señor Jesús dio su vida en la cruz, aun sabiendo que muchos le iban a rechazar, ¿verdad? La vida consiste en recordar quiénes somos y no engañarnos a nosotros mismos. El predicador hace un gran esfuerzo de realismo de lo que es nuestra vida, de lo que es la vida bajo el sol. Haríamos bien de nosotros hacer el mismo ejercicio con nuestra propia vida. No seamos hipócritas pensando que nosotros somos mejores que... Fijaos, por ejemplo, los personajes de la Biblia, ¿verdad? Todos quisiéramos ser como los buenos de la Biblia, ¿no? Como el José de Génesis, como el rey David cuando hacía las cosas como a todo el gigante, ¿verdad? Sin embargo, la realidad es que nos parecemos muchas veces más a los malos que a los buenos. Nosotros parecemos más a los hermanos que te vendieron a su hermano José antes que a José mismo. Porque la Biblia nos enseña que José apunta a Cristo, que fue vendido por uno de sus discípulos, ¿verdad? La Biblia nos enseña que somos más como el rey David que adulteró, que no como el rey David que venció al gigante Goliat. Sin embargo, tenemos esperanza.
aunque nuestra realidad de la vida, si somos realistas, como ha hecho el predicador, es para estar tristes y deprimirnos, tenemos la esperanza de que aquel que nos va a juzgar en el juicio final es el mismo que desde el principio de nuestras vidas nos ve con ojos de amor. Aunque si se pusiera en nuestra vida una película, esa idea nos debería de aterrar, la realidad es que el Señor Jesús nos ve con ojos de amor. Y si ese día vamos a poder superar el juicio, es porque los hechos que van a importar, gracias a Dios, no son nuestros hechos, sino los hechos de Jesús. Es su película la que nos puede salvar a nosotros y no nuestra película. Y aun cuando éramos sus enemigos, Dios nos amó incondicionalmente entregando a su Hijo por nosotros. ¿Qué amor más grande hay que ese, verdad? ¿Quién de nosotros realmente es capaz de dar su vida por sus enemigos? Y en cambio el Señor Jesús lo hizo. Así que nuestra única esperanza está en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Su muerte porque únicamente de esta forma podemos ser absueltos del juicio final. Y también nos basamos en su resurrección porque así nosotros también resucitaremos juntamente con Él. La vida que tenemos en Cristo es eterna, porque Cristo no da otra vida que no sea eterna. Si creemos en Él, tememos a Dios y hacemos su voluntad. Y entonces es cuando nuestra vida bajo la capa del sol tiene todo su sentido, porque es vivida bajo los parámetros de la eternidad. Y eso nos permite también disfrutar de nuestra vida aquí bajo la capa del sol. Es una nueva vida y verdadera. Por eso no tiene ningún sentido perder nuestra fe en Cristo. Quien más, quien menos, todos nos podemos sentir tentados por alguna circunstancia a apartarnos de Él. Ojalá este mensaje de hoy nos ayude a recordar siempre que apartarnos de Jesús no tiene ningún sentido. Nuestra vida solo puede tener sentido y valor vivir en comunión con Él. John Newton, aquel predicador de aquel famoso himno de Sublime Gracia, dijo: solo quiero recordar una cosa, soy un gran pecador, pero tengo un gran Salvador. Eso es lo que daba sentido a su vida. El Creador vino como el buen pastor buscando la oveja perdida, gozándose por cada oveja que era encontrada. Si nos consideramos un caso perdido y piensas que los demás son mejores que tú y que a ti te parece que ellos son más constantes, son más fieles, son mejores, tengo una buena noticia para ti. Dios está especializado en casos perdidos como tú y como yo. No hay nada demasiado lejos que la gracia de Dios no pueda alcanzar. A Dios le place transformar blasfemos, perseguidores y agresores en grandes siervos, como hizo con el apóstol Pablo. Por tanto, en resumen, temamos a Dios y tomemos en serio su palabra, porque este es el secreto de la vida. Porque solamente Él es el único merecedor de nuestro temor y nuestro amor incondicional. Porque siendo el creador de todas las cosas, siendo el que tiene autoridad para juzgar a toda potestad, es el mismo que, sabiendo nuestra condición moral, nos amó incondicionalmente a nosotros. Que el Señor nos bendiga, hermanos, ahora que vienen estos días de descanso, de relajo, a también guardar tiempo para reflexionar cómo vivimos nuestra vida y que a partir de septiembre pues vivimos vidas temiendo más al Señor y obedeciéndole y viviendo vidas con mayor sentido que hasta ahora le hemos dado. Amén. Amén.